el tema que tenemos es pelea, defiende y valora tu identidad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ha dado una identidad? Amén. Entonces vamos a orar y Padre, yo te pido, Jesús, Señor, que seas tú, Señor, y tu Espíritu, a través de tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo en nuestras vidas, hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites toda palabra vana, Señor, de mi boca, Señor, toda palabra de sabiduría humana, Señor, y que solamente haya lugar para la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Padre. Señor, que podamos recibir, Señor, abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos recibir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, como les decía, el tema es pelea, defiende y valora tu identidad. Y para dar inicio, vamos a leer, les voy a leer una definición de identidad, lo que se refiere a un grupo. Y dice que identidad, dice, como cultura, consiste en un conjunto de valores, tradiciones, creencias, símbolos y maneras de comportamiento que existen dentro de un grupo social y que actúan con la misión que quienes pertenecen los reconozcan como propios, los respeten y los difundan. Ahora, fíjense, aquí nos dice claramente que consiste en un conjunto de valores, tradiciones y creencias. Nosotros aquí tenemos dos gorras que me hizo un favor el hermano Lucio de prestármelas. Y tal vez si nosotros trajéramos a un niño y le preguntáramos qué significa o qué ves aquí, el niño tal vez simplemente me diría, es una estrella, ¿no? ¿Y aquí qué ves? Y el niño me diría, son 3 rayitas. Tal vez para el niño no signifique algo, pero las personas que portan estas gorras tienen un significado muy importante. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿por qué tiene un significado muy importante? Tan importante que estar dentro del ejército, ¿sí? Ellos tienen su propia identidad como grupo, como ejército. Y tienen valores, y tienen principios, y tienen reglas, y tienen leyes. Entonces, les voy a dar lectura a algunos de los valores militares. Y los valores militares son honor, valor, lealtad, sacrificio, abnegación y patriotismo. Esos son los valores que los rigen como conjunto, como un grupo. Y entonces ellos tienen que estar caminando y conduciéndose bajo esos valores. Ahora, nosotros, Dios, nos ha dado una identidad y nos ha dado esos valores, esos principios a través de su palabra. Aquí en su palabra nosotros encontramos todos los valores, los principios, todo lo que podamos imaginar en el sentido de cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Amén. Entonces, aquí no es cómo quieres conducirte, sino cómo debemos de conducirnos. Y a través de la palabra de Dios encontramos esos valores y esos principios. Si yo le preguntara al hermano y le dijera, o estuve preguntando y le digo, ¿tú puedes hacer lo que tú quieres? No. ¿Tú te puedes salir cuando tú quieres? ¿Sabes qué? Tengo un compromiso, ahí nos vemos, ahí les encargo el cuartel y va a estar de regreso. No. ¿Sí me estoy explicando? Puedes salirte a una fiesta e ir y hacer lo que tú quieres cuando estás dentro de un servicio, no, dentro de la identidad de un grupo. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como parte del cuerpo, Dios nos ha dado una identidad. Y dentro de esa identidad, Dios nos dio
esos valores, esos principios, para conducirnos bajo su autoridad. No es conducirnos como yo quiero, ¿no? Bajo mis principios, bajo mis normas, cuando yo quiera, cuando yo desee, cuando yo tenga ganas. La realidad de las cosas es que no se trata de eso, sino ¿qué piensa Dios acerca de nosotros como grupo, como identidad? Vamos a ver en 1 de Pedro 2:9, 2 del 9 al 16, y dice la palabra de Dios, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí nos damos cuenta que dice que somos una nación santa. Y a veces el término santidad nos da como, no sé, o sea, ¿cómo lo puedo expresar? Nos da santidad. Y traemos a colación nuestro trasfondo religioso y pensamos que santo es casi imposible. Pensamos que santo significa, ¿sí?, alguien perfecto, que santo significa alguien que no tiene fallas. Pero déjame decirte una cosa, eso no es la definición que Dios da a santidad. Santidad viene de la palabra kadosh en hebreo, que significa apartado para el propósito de Dios, escogido para el propósito de Dios. ¿Sí me explico? De tal manera que todos somos santos, que todos hemos sido escogidos. Pero fíjate que aquí en esta misma analogía, estos insignias, ¿sí?, espero que lo esté diciendo bien, o símbolos, estas insignias, dentro del ejército tienen mucho valor y significan ciertos rangos. ¿Sí me explico? Hay rangos. Ahora te tengo noticias. Hay rangos de santidad. Todo el grupo, el ejército, tiene rangos. Bueno, la iglesia de Dios, hay rangos en la santidad. ¿Qué significa eso? Que el pueblo tiene que caminar en santidad. Los sacerdotes tenían que tener una santidad mayor. Y el sumo sacerdote tenía que tener una santidad aún mayor. Con esto te quiero decir que el grado de santidad debe de estar en crecimiento constante en nuestras vidas. Todos los días, cuando éramos pequeños, ¿no?, a lo mejor le poníamos ahí una marca para ver cuánto estoy creciendo, cuántos centímetros crecí. En este mes crecí medio centímetro, en este mes, ¿sí me explico? Y a lo mejor al medio año, en este año crecí 2 centímetros. Pero la pregunta sería, ¿cuánto crecimos en nuestra santidad con Dios? Porque a veces se nos olvida que estamos dentro de un proceso de crecimiento. Dice que hasta llegar a la estatura del varón perfecto.
Y el proceso de santificación que Dios establece con nosotros cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo y su verdad, el proceso de santificación es preguntarnos cuántas cuestiones de sabiduría humana y de malas decisiones de mi mente he quitado y cuántos valores y principios que Dios establece en su palabra he puesto. Renovar, recuerden que es quitar un pensamiento humano y poner un principio de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados y difíciles. Y dentro de eso, de ese caminar con Dios, la iglesia realmente tiene que tener un impacto en la sociedad. La iglesia no debe de ser impactada por la sociedad, adoptar las prácticas de la sociedad, las prácticas del mundo, sino que la iglesia debe de ser un impacto en la sociedad para cambiar esas prácticas del mundo. Pero hay muchos que han traído esas prácticas del mundo a la iglesia. Y piensa que caminar con Dios significa solamente venir a escuchar y después hacer mi vida como yo quiero. Bajo mis propios valores, bajo mi propia sabiduría, bajo mi propia perspectiva. No. Dios quiere que seamos y actuemos, pensemos de manera totalmente diferente. Y diferente significa de manera como Él piensa y como Él estableció. El reflejo de nuestros hijos, más bien nuestros hijos, es el reflejo de los valores que nosotros les hemos inculcado. Así, ¿no? Nosotros tenemos que ser el reflejo de los valores que Dios nos ha inculcado. En la actualidad hay una cosa, antes yo recuerdo que ser cristiano tenía un valor. Tú ibas con una persona y decía, él es cristiano, oiga, préstame 2,000 pesos, fíjese que tengo una situación. Tú eres cristiano, a lo mejor eras mi vecino, ¿no? Está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que esos 2,000 pesos los iba a volver a ver. En la actualidad, ser cristiano no tiene ninguna garantía. Hay cristianos que no pueden tener una constancia en sus trabajos, que son irresponsables, que son impuntuales, que son informales, que no quieren trabajar y que piensan que estar sentado orando sin hacer nada para que venga la provisión y la bendición de Dios, al fin Él ya lo hizo todo. Y yo no estoy diciendo que Dios no lo ha hecho todo, ya lo hizo todo, pero quiere que caminemos bajo esos principios para que Él pueda bendecir nuestras vidas. La realidad de las cosas es que la bendición es una consecuencia del caminar con Dios. No es pensar, yo vengo a Dios para que me bendiga, porque entonces solamente estaría pensando como el mundo. Yo me voy a relacionar con este político para que me dé trabajo. Yo me voy a relacionar con Dios para que me bendiga. Amén. La bendición de Dios es una consecuencia de tu caminar con Él. Eso es la identidad que Dios realmente ha puesto en nuestras vidas. Dios quiere que realmente las cosas cambien y sean transformadas de tal manera que nosotros podemos ser portadores y llevar una insignia, alguien que nos pueda reconocer y decir, este es cristiano, pero no es cristiano porque me dijo, es cristiano porque se comporta, porque es honesto, porque es íntegro, porque es responsable, porque es trabajador, porque busca, lucha, se esfuerza. Ese es el impacto que nuestras vidas deben de provocar en todo, en la gente, en lo que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que se van infiltrando en la iglesia. Y a veces decimos, Dios me ha bendecido tanto. ¿Sí? ¿Cómo fue esa bendición de Dios? Pues fíjate que hicimos un negocio. ¿Sí?
¿Y qué tal? No, pues nos dieron mucho dinero, qué padre, ¿no? Qué bueno, que Dios te bendiga. Sí, defraudamos a fulano. El cristiano, cuando da su palabra, aunque después se dé cuenta que no era las cosas que él quería hacer cuando dio su palabra, es decir, que va a salir perjudicado en alguna actividad, en su negocio, en su trabajo, en lo que sea, tiene que cumplir y honrar su palabra. Tenemos que volver a tiempos de honrar lo que decimos, respetar la palabra, respetar lo que hablamos. Y fíjate, en toda esta situación de esta analogía que estamos haciendo, ya vimos lo que significa la palabra santo, ¿no? Y fíjate, en la identidad con Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas, lo separó. Y entonces, ¿qué significa separar la luz de las tinieblas? Lo que hizo Dios realmente es poner principios fuertes y fundamentales que no se podían violar. Estableció, en otras palabras, límites. Pero ¿sabes qué? En la actualidad, difícilmente la humanidad, que hace rato dije los jóvenes, pero yo me refiero porque trabajo con muchos jóvenes, pero la realidad es que no nada más los jóvenes, todo mundo nos cuesta trabajo respetar los límites. Y dice que hay una separación. Entonces, ¿qué significa entonces cuando Dios, qué significa santo? Que fuimos escogidos. Entonces Dios nos escogió de aquí, del mundo, y nos ha hecho diferentes. Es decir, nos separó del mundo. Por eso dice la Escritura, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión? Entonces debemos de andar, como dice la Escritura, como hijos de luz. Como hijos diferentes, como hijos apartados, separados de las costumbres del mundo. Esos límites bien establecidos, fuertes, van a traer bendición. Porque dice la Escritura que Dios separó la luz de las tinieblas porque había un caos. Si tú estás viviendo un caos en algún área de tu vida, tienes que empezar por separar la luz de las tinieblas. Tienes que empezar por respetar los roles de cada uno. Por ejemplo, en una familia, si hay un problema que puede llegar a la desintegración de esa familia, es porque no se están respetando los límites ni los roles que Dios estableció para cada uno de ellos. Tanto hijos, padres, esposa. Cada uno de nosotros tenemos límites establecidos por Dios para nuestras vidas. Y si estás viviendo un caos en algún área, puede ser la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier situación de tu vida, primero identifica las tinieblas y sácalas de ahí. A mí me ha tocado ver mucha gente, por lógica, como estoy en recursos humanos, pero hay mucha gente que quiere trabajo, que quiere busca trabajo entre comillas, sentado en el sillón de su sala, esperando a que le hablen por teléfono. En lugar de agarrar y ir y moverse y llevar currículos para acá y llevar currículos para allá y buscar estar ocupado. El gran problema del pecado es el vacío de la mente, es de estar desocupado. Es no estar haciendo nada. Y muchas veces Dios tiene ya una bendición para tu vida, pero tú te la pierdes porque estás sentado en tu casa. A ver, ¿quién te dice o te recomienda para que tengas trabajo? Cuando la realidad de las cosas, tenemos que trabajar y movernos bajo principios establecidos por Dios. Cuando tenemos esta separación, entonces, nos queda claro,
Fíjate que te voy a hablar un poquito de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, Pablo, primero para que podamos comprender, Pablo, ¿a quién le escribe? Dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios. ¿A quién le escribe Pablo? Pablo no le escribió a la ciudad. Ojo, Pablo no le escribió a la ciudad. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto que él había fundado, que él les había enseñado, que él les había establecido ciertos principios. Y le escribió porque la iglesia había adoptado el espíritu del mundo, la sensualidad y la sabiduría humana. Ese espíritu de sensualidad se había infiltrado en la iglesia, porque la ciudad de Corinto era la ciudad de recreo del placer del imperio romano. Y adoraban a la diosa Afrodita. Y había 10,000 sacerdotisas que realmente fungían como prostitutas. Entonces, cuando él está hablando de sexualidad, cuando le dice, hay pecados que no están dentro del cuerpo, pero la fornicación y el adulterio está dentro del cuerpo, le está hablando a la iglesia. No le está hablando a la ciudad. Y ese espíritu de sensualidad se había infiltrado en la iglesia. Y Corinto eran unos apasionados por la sabiduría humana. En aquel tiempo, paralelamente, o sea, en el mundo, estaban los pensamientos de Aristóteles, Sócrates y Platón. Y dice que se juntaban en las plazas para debatir de la sabiduría humana, para debatir de muchos conceptos, ¿sí?, que dieran explicación a su existencia. Y ese mismo espíritu se infiltra en la iglesia, y en el mundo discutían quién tenía la mayor sabiduría, si Sócrates, Platón o Aristóteles. Y en la iglesia de Corinto discutían quién era de Apolos, quién era de Pablo, quién era de Cefas y quién era de Cristo. ¿Sí están aquí? Entonces era el mismo espíritu de contienda, de separación, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo empieza a hablar a la iglesia de Corinto y les empieza a decir, vamos a ver, y dice, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le estaba escribiendo? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los apartados de la ciudad de Corinto, que ahora han sido santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y si tú sigues leyendo, no está aquí, a mí me llama la atención cuando Pablo le dice, qué bueno que no los bauticé. Si así dicen que son míos. Yo nada más bauticé a 2 y te pone los nombres. Dice, y a lo mejor no recuerdo otro más, pero yo no los bauticé. Y entonces dice en 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
¿Qué estaba diciendo Pablo? Aquí no confundamos sabiduría con conocimiento. Dios quiere que estemos preparados, sí, Dios quiere que te prepares, Dios quiere que tengas carrera, Dios quiere que progreses, Dios ha permitido ese conocimiento. Estamos hablando la sabiduría humana que es independiente o siente que es independiente de Dios. Es la sabiduría que dice, yo no necesito de Dios. ¿Sí me explicó? Lo que no saben es que todo ese tipo de situaciones que el hombre tiene y que no pueden ser solucionados, no son solucionados mientras no tengan a Cristo en su vida, en su corazón, y no tengan la llenura del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda la verdad. Y realmente lo que Dios quiere como hijos de Dios es que nosotros tengamos esa identidad que Él ha preparado para nosotros. Nosotros no debemos estar escuchando el susurro del mundo. ¿Sabes cuál es el trabajo del enemigo? El trabajo del enemigo es pensar que no es tan malo ciertas cosas. Ese es su trabajo. Él no se tiene que esforzar tanto. Él solamente mete ideas y dice, ay, si lo haces una vez no es tan malo. Si lo repites 2 veces ya. No sé dónde diga eso, ¿verdad? Y entonces, ay, pero ¿qué tan malo podría ser esto? Aquí la cuestión es que ese susurro, el susurro del enemigo, es el mismo que Eva escuchó. Con que Dios ha dicho. ¿Sí me explico? Y entonces ese tipo de cuestiones se van permeando y entonces eso realmente nos va alejando de nuestro caminar con Dios. ¿Están muy callados? Yo sí lo creo cuando vemos eso. Amén. Y entonces, realmente, cuando nosotros empezamos a analizar, te voy a leer esta parte. Dice, ahora Pablo pasa a exponer, tiene 2 problemas la iglesia, ¿sí? ¿Recuerdan? De Corinto. La sensualidad que se había infiltrado a la iglesia y la división. Y fíjate aquí cómo dice Pablo, no dice Pablo, dicen mis notas, perdón. Dice, ahora Pablo pasa a exponer la verdadera razón por lo que se ha producido la división, no era lo que ellos creían que era. Es decir, la diferencia en los puntos de vista humanos, sino más bien era la carnalidad, el amor a lo carnal y su deseo de ser orgullosos, de saberse idolatrados y tener seguidores. ¿Se dan cuenta? No era realmente la división, no era realmente, sino que cada uno quería tener adeptos. Y entonces dice, de saberse idolatrados y tener seguidores, de sentirse más que los demás. Ese era su problema. Pablo dice que mientras siguiese en vigencia ese principio, seguirían siendo como bebés y no crecerían nunca. Es preciso que se introduzca la palabra de la cruz y que acabe con la carne antes de que las personas terminen alejándose de Dios sin darse cuenta. Y todos aquellos que predicamos de Dios tenemos la gran responsabilidad, no estoy hablando solamente de predicadores, todos somos predicadores, todos hablamos de la palabra, todos compartimos el evangelio, ¿sí se comprende? Dice, y todos aquellos que predicamos de Dios tenemos la gran responsabilidad de predicar la plenitud y la verdad de la palabra. Y no solo hablar de la parte agradable a los oyentes, hablar de lo que la Biblia llama pecado trae libertad, no condenación. Pablo pudo haberse quedado callado, pero como hombre de Dios les habló del pecado imperante en la iglesia para salvación. ¿Sí? Pablo les habló para salvación. Y es impactante cuando Pablo dice, bueno, primero les voy a leer 1 Corintios 11, y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿De quién habla? De Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, era derrotado. Cada vez que el pueblo de Israel
quería confiar en sus propias fuerzas, era hecho prisionero, era derrotado. Y dice aquí la Escritura, todas esas cosas sucedieron para amonestarnos a nosotros, para que no pasemos por ese tipo de situaciones en nuestras vidas. Porque Dios realmente es un Dios misericordioso, santo, bueno, extremadamente bueno. Eso es verdad, al grado de que nuestra propia mente no puede comprender el amor, la misericordia de Dios. No lo podemos comprender, pero también Dios es un Dios justo. ¿Y qué es la justicia? En el mundo dice que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece, ¿no? Lo que le corresponde. Entonces Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios es un Dios santo y por eso nos escogió para que nosotros seamos santos. ¿Sí me explico? De tal manera que Dios, cuando nos escoge, quiere que nosotros caminemos en sus principios, en su palabra, en lo que Él espera con nosotros, para nosotros. Y hay algo que a mí me impactó cuando en 2 de Corintios Pablo les dice a los corintios, esa carta que les escribí, ¿sabes a cuál se refiere? Se refiere a la primera carta, primera de Corintios, a donde les habla de todos esos problemas que estamos diciendo. Y les dice en 2 de Corintios 7:8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habíais sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Y entonces dice Pablo, oye, esa carta, la primera carta que te mandé, produjo en ti que te contristaras, que te pusieras triste. Pero ¿sabes qué? Esa tristeza fue para salvación. En otras palabras, es porque cambiaste el rumbo. Dios quiere que cambiemos el rumbo cuando no estamos caminando con Él. Dios quiere que nos arrepientamos. Dios quiere que volteemos hacia Él y caminemos con Él. Fíjate el ejemplo que te voy a poner. Dice que nosotros somos la luz de este mundo, ¿recuerdan? Pero es la luz, fíjate, más especial que podemos tener. No cuesta nada. Pero Dios no dice, cuando estés en la iglesia, prende tu luz. Y cuando salgas, apágala para ahorrar energía. ¿Así dice? No, dice que nosotros somos luz en la oscuridad, en el mundo. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo encendidos. Pero ¿de qué manera podemos estar todo el tiempo encendidos? Cuando nosotros buscamos constantemente y todo el tiempo a Dios. Cuando menos dos lo creyeron. Todos tenemos que estar buscando constantemente a Dios. Incrementar. ¿Cuántos no quieren ascensos? ¿Cuántos no quieren incrementar su grado de santidad y su relación con Dios? Entre mayor grado de santidad y mayor grado de relación con Dios, más vas a poder servir al mundo. Más vas a poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. Más vas a activar tus dones. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo. Pablo estaba en todo, ¿verdad? Y le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. No lo dejes apagar.
Ese fuego de Dios que está en ti. Y no tan solo Pablo les habló de las cosas que estaban haciendo mal, sino si tú sigues leyendo a partir del capítulo 11, les dice qué es lo que tenían que hacer para salir de esa situación. Y les dice ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te conduce a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que activa tus dones. El Señor Jesucristo pagó por nosotros, nos redimió, nos rescató. Pero ahora nosotros tenemos que activar esos dones, y esos dones se activan a través del Espíritu Santo. Hermano, tú lo sabes, tú lo has experimentado. Hay situaciones en nuestras vidas que no podemos resolver y tú le dices: Espíritu Santo, ayúdame. Revélame esta situación, revélame aquella situación. ¿Qué problema hay aquí con mi jefe? ¿Qué problema hay acá? Y eso no significa que seas religioso, significa que eres hijo de Dios. Cuando uno de nosotros como hijo llega con nuestros padres en la tarde y a lo mejor te fue mal en el día, no llegas y le dices: Padre, me pasó esto, ¿qué opinas tú? ¿Qué puedo hacer? Es lo mismo que nosotros debemos de llegar delante de Dios y decirle: Señor, tengo esta necesidad, tengo esta situación, no aguanto más, no la soporto, estoy sintiendo un dolor profundo en mi corazón. ¿Qué puedo hacer, Padre? Esa realmente debe de ser nuestra conducta hacia Dios. Nuestra relación personal es que le podemos hablar directamente, porque Jesús vino a traer esa comunión hacia el Padre. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la función de la iglesia, llevar el evangelio afuera. Hay mucha gente que se está perdiendo. En aquel tiempo, en esta ciudad, no tenían los valores de Dios. Y la iglesia, adaptándose al mundo, provocaba que eso siguiera prevaleciendo en la ciudad. Estaban actuando en contra de Dios. ¿No te suena conocido ese tema? ¿No hay violencia en nuestro México? ¿No hay droga? ¿No hay perdición? ¿No hay abortos? ¿No hay matrimonios entre personas del mismo sexo? Y nosotros como iglesia tenemos que estar impactando, porque esas situaciones van a ir creciendo y prevaleciendo mientras la iglesia de Jesucristo no se levante y predique el evangelio. A veces nos perdemos de la función principal por la cual Dios me rescató. Dios sacó al pueblo de Israel, recuerda, ya lo hemos dicho muchas veces. Lo sacó de Egipto, es decir, los hizo pueblo adquirido por Él, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de Egipto a su luz admirable. Dios nos saca de Egipto y empieza nuestro caminar con Dios. Tú recibes a Jesús en tu corazón y eres salvo por gracia. No tiene ningún costo, es un regalo que Dios nos dio. Pero en ese momento tú tienes que ser limpiado y transformado mentalmente, porque viene la gente yo cuando menos llegué con muchas heridas en mi corazón, con falta de perdón. Y entonces Dios me saca de Egipto, empiezo a caminar con Dios y en ese caminar con Dios mis heridas son sanadas. La falta de perdón es sanada. Empiezas a ya no tener resentimientos. Ya hablar de tu pasado no te interesa más que para testificarlo. Porque el Señor te hizo una persona diferente. Y entonces, pero el Señor, fíjate el proceso. Los saca de Egipto, caminan, los lleva a un lugar seguro de protección y les da su palabra. Pero ellos empezaron a pensar en el mundo de Egipto. Y dijeron: Moisés ya está más petateado que nada, yo creo ya no va a regresar. ¿No? Empiezan a hablar. Y entonces dice:
hagamos un becerro de oro. Cuando tú entiendes lo que era el becerro de oro, ¿sí? Era parte de los dioses de Egipto, y lo que ellos estaban, y era parte de los dioses que anunciaba el poder y la fuerza. Lo que ellos estaban diciendo: ya me rescató el Señor, ahora quiero hacer las cosas bajo mis propios argumentos, bajo mis propios pensamientos y bajo mis propias fuerzas. Y esa no era la voluntad de Dios. Y por eso Dios les dice a Moisés: mira a tu pueblo. ¿No has leído esa parte? Mira a tu pueblo. Es tu pueblo porque está pecando, está contra mí. ¿Sí? Tu pueblo. No mi pueblo, porque Dios es un Dios santo. Y entonces en ese momento, ¿sí? Dice que esas personas que adoraron cayeron a espada. Y después viene la palabra de Dios a ellos y sus vidas son renovadas. No sé si comprendimos toda la analogía de lo que estoy diciendo. Nosotros llegamos al Señor y tenemos que pedirle al Señor, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre de Jesús, donde hay poder, ¿sí? Y a través del Espíritu Santo, ser limpiados de todo eso. Tenemos que ser limpios para venir a vivir la plenitud en Cristo Jesús. Amén. Y te voy a leer esta parte. Fíjate que cuando predicamos de esta parte, no es tan fácil. En serio. Y no nos damos cuenta, sobre todo cuando tenemos ciertos paradigmas, ciertas formas de pensamiento. Porque nos olvidamos de lo que dice Dios de su palabra. Y dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir. Falta una, corregir. ¿Se dan cuenta? Y entonces, toda la palabra debe de ser leída en su contexto, es decir, en su plenitud. Y todas esas cosas nos podemos entender. Y muchas veces Dios, no nada más a nosotros, sino en toda la iglesia, en las iglesias, Dios tiene que despertarnos. Y ahorita literalmente, mira, yo te voy a leer, no está en las notas, para que no lo busquen, no está en las notas. Dice Isaías 52, 1, 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Qué significa vístete de poder? Viste tus ropas hermosas. Quiere decir, quítate tus ropas sucias y ponte las ropas de Dios, de justicia, de amor. ¿Sí? Vístete, dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿De qué estaba cautiva? Del pecado. Quítate de ese pecado, quita el pecado de tu vida. Tal vez ese pecado, no tal vez, ese pecado en tu vida ha detenido las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y luego dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Ya lo leímos. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y quiere que seamos transformados y quiere que seamos cambiados, porque la palabra de Dios es lo que nos cambia y nos transforma. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, Dios mismo prometió bendecirnos. Amén. Y entonces, si nosotros vamos a Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Te das cuenta? En las empresas se le llama el círculo de la mejora continua. Y ponen y dibujan ver, hacer, lograr. Volver a ver, hacer y lograr.
volver a ver, hacer y lograr. Ese es el círculo de la mejora continua. Pero yo ahora te traigo el círculo de la bendición de Dios. Y dice, es la misma escritura que acabamos de leer. Aquí puse 2 aspectos de los 4. Y dice, y te bendeciré y tú serás bendición a otros. Y cuando tú seas bendición a otros, entonces yo te voy a volver a bendecir. Y te bendeciré para que seas bendición a otros. Y cuando seas bendición a otros, te voy a volver a bendecir. De tal manera que este círculo no tiene fin. Aleluya. ¿No te da gusto? ¿No le das gracias a Dios? Dios te está diciendo, yo te quiero bendecir. Yo quiero bendecirte. Yo te escogí para bendecirte. Yo te escogí para cambiarte, para renovarte, para transformarte. Dios quiere bendecir. Dios es un Dios misericordioso y santo, ¿no? Y es bueno. Y sus hijos tenemos que ser hijos misericordiosos y buenos. Y tenemos que bendecirnos, y dice la Escritura, más entre la familia de la fe. Si cada uno de nosotros pudiera bendecir a otro que está en necesidad, y no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de orar unos por otros, escucharnos. ¿Sabes que yo tengo una necesidad? Tal vez yo no te pueda ayudar, pero lo que sí puedo hacer es orar por ti, es escucharte. A veces la gente solamente quiere ser escuchada. Cada uno sabe las situaciones que pasamos en cada una de nuestras vidas. Son situaciones difíciles que tenemos en nuestras vidas. Pero bueno es Dios. Bueno es Dios. Hay veces cuando la gente me dice, es que el médico dio tal diagnóstico. No lo escuches, no lo creas. Cree en la palabra. Y a veces nos sentimos así como afligidos, preocupados. Y qué bueno es que entre hermanos podamos platicar unos a otros y después exhortarnos, ¿no? Exhortarnos. Ahora hay tantos medios, ¿no? A lo mejor por el WhatsApp tú dices, ay, es que me entró así como, decimos, ¿no? Todos a veces, me entró la depre. Ah, sí, no te preocupes, y te viene un versículo que te edifica, que te levanta, que te anima y que puedes salir adelante en cada una de tus situaciones. Tal vez si nosotros hiciéramos cada uno entre nosotros y trajéramos bendición económica unos a otros, bendición de oración, bendición de muchos aspectos en nuestras vidas, esto sería diferente. Pero ¿sabes qué? Ese es el propósito de Dios. Dios nos juntó para eso. Para que podamos bendecirnos unos a otros, exhortarnos, ayudarnos, amarnos. Hermano, créanlo, yo sé que están bien pesado el desvelo, el cambio de horario, pero esa es la realidad de Dios. En serio, ¿lo crees o no? Ahora dile a tu cara que lo crea. ¿No? Esa es la realidad. Porque Dios quiere bendecir, pero Dios también quiere que quitemos y que saquemos a Ismael de nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios, fíjate lo que estoy diciendo, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, tú tendrás descendencia. Y entonces, Sara se rió, no creyó. Y después no le echemos tampoco la culpa nada más a ella. El otro bien acomedido cuando Sarai le dice, bueno, pues allégate a mi sierva y ten descendencia. Eso es actuar bajo la carne. Y entonces, ese actuar bajo la carne, lo que estaba impidiendo es que ellos pudieran disfrutar la bendición de Isaac, porque había envidia, contienda, y entonces él tuvo que sacar a Ismael para que pudiera tener bendición en su vida. ¿Sí o no? Si lo estás viendo en el contexto. Entonces Dios quiere que nosotros echemos fuera al Ismael. ¿Qué significa echar fuera al Ismael? Significa echar fuera nuestra propia sabiduría.
nuestras propias ideas, nuestros propios planes. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice. Y no sabemos esperar. Vivimos en una sociedad donde no sabemos esperar y constantemente está rebasando los límites. Pones una tela donde dice peligro, no pasar, y te pasas por abajo o te la brincas. No sabemos. Rebasar los límites es corrupción. Y entonces, aquí Dios quiere bendecir para que seamos bendición. Y mira, te voy a leer la escritura donde dice, no la encuentro, pero está hablando Pablo y les dice que ellos tenían que tener esa comunión, que tenían que tener comunión con otros. ¿Sabes por qué les dijo eso? Porque estaban pasando cosas que no eran adecuadas en la iglesia. ¿Qué cosas estaban pasando y sucediendo? Que cuando ellos celebraban la Pascua, algunos se creían más que otros. Yo sé más que fulano. Yo soy más que fulano, tengo más dinero. Yo soy diferente. Y entonces ellos hacían las cosas a su manera y decían, pues entonces vamos a hacer, yo voy temprano y hago las cosas a mi manera cuando celebraban. Y ellos decían, yo voy en la mañana. ¿Sí me explico? Y nos olvidamos de la esencia, de la comunión, de lo que Dios quiere realmente con nosotros. Dios quiere que no olvidemos esto, que no olvidemos, son varios aspectos. El primero, que sepamos cuál es nuestra identidad. Por favor, que sepamos quiénes somos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos en Cristo? Segundo, Dios quiere que si hay cosas que están estorbando en mi caminar con Él y que cada uno de nosotros sabemos, que las quitemos de nuestras vidas. Y tercero, Dios quiere que entendamos que Él nos puso como comunidad para bendecirnos, para exhortarnos, para ayudarnos. No dice para criticarnos, para atacarnos, para enojarnos, no. Y eso realmente va a ser el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Dios puede cambiar todas las cosas. Yo no sé cuál sea la situación que tú puedas estar pasando o estar viviendo, pero lo que sí sé es quién puede consolarte, sanarte, ¿sí? Confortarte, bendecirte, animarte, y su nombre es Jesús. Jesús pagó el precio por ti y por mí, por todos nosotros, y fuimos redimidos a un precio de sangre, dice la Escritura, con su sangre, con lo más valioso que tenía, con su vida. ¿Y sabes qué? Estar acá como iglesia significa, el cristianismo no solamente es esperar a recibir, el cristianismo es dar y darte a ti mismo por otros, tu tiempo, tu dinero, tu amor, tu misericordia, tus oraciones, tu intercesión, tu consejo, tu casa, el pan y la sal. Debemos de estar pensando en constantemente cómo podemos bendecirnos. Y Dios transforma todas las cosas. Y toda esa situación que tú puedas estar pasando, entrégasela a Dios. A lo mejor rebasaste límites, y a lo mejor te bajaste y pasaste un límite que no debías de rebasar. Pero Dios está para darte la mano
y para regresar y no traspasar esos límites. Dios nos ama. Yo creo que eso no nos cabe duda. ¿Sí? La locura de la predicación, decía Pablo, porque todos los filósofos pensaban en cómo podían ellos estar mejor. Pero recuerda, la sabiduría, yo te decía, Dios quiere que tengamos conocimiento, pero la sabiduría con ausencia de Dios no tiene ninguna solución a nuestras vidas. Pero la sabiduría de Dios es la que trae la solución a todas las necesidades que tengamos en nuestras vidas. Dios mismo transforma nuestras vidas. Dios mismo es el que puede cambiar todas las cosas que estemos pasando. Sé lo que te digo. Fíjate, y rápido nada más. A mí el doctor me dijo: tú nunca vas a dejar de tomar la pastilla de la presión. Y yo le decía: pero yo no padecía de la presión. Pero ya padeces. Y yo le dije: no, o sea, ¿cuándo me pueden quitar? No se va a quitar, porque la presión, la pastilla que te damos es para bajar el latido de tu corazón y que no se esfuerce tanto. Y al no esforzarse tanto es una medida preventiva. Yo no soy médico, eso es lo que a mí me dicen. Pero la última vez que yo fui con el cardiólogo, me dijo: es que tú has mantenido una presión uniforme. Y me dejó de tarea que me la checaran en el trabajo y demás. Y dice: generalmente estás manteniendo una presión uniforme. Eso es muy raro. Y me dice: ya no te tomes la pastilla de la presión. Dice: pero hazlo una semana, pero si ves que te empiezas a sentir mal, tienes que regresar a la pastilla de la presión. Yo le doy gracias a Dios, y la gloria a Él. Tengo ya prácticamente un mes y una semana que no tomo pastilla de la presión. Gracias, Señor. Y fíjate, Dios puede hacer eso y más en tu vida. Tal vez ahorita tú traigas una necesidad. Yo hace rato que hablaba sentía así como mucho dolor en mi corazón. Y a lo mejor aquí hay gente que está teniendo mucho dolor en su corazón, que esté pasando por una situación muy difícil. Y a veces no lo podemos entender, pero el Espíritu Santo sí lo entiende. Y no sé, yo siento así como, yo no sé quién sea. Y perdón, pero yo lo único que te puedo decir es que Dios te está trayendo consuelo a tu vida y a tu corazón. Y no te equivocaste en venir hoy. Tal vez sea una persona que no había venido jamás acá a escuchar que Dios la amaba tanto. Y Dios dice que está trayendo y te está consolando y te está confortando. Y que no pienses que fue la persona que te trajo, sino que Él te trajo. Él te trajo porque Él sabe de qué tenías necesidad. Perdón, pero es que yo siento así algo muy fuerte en mi corazón. Y yo sé que todos, en muchos aspectos de nuestra vida, pasamos necesidades. Y pasamos por situaciones difíciles. Pero Dios siempre está ahí. Yo venía hace tiempo de Huautla en el camino pensando, y Dios me dijo: yo te traje, yo te dejé con un propósito. Tú tienes un propósito. Y me trajo a memoria que cuando Dios le dio a Ezequías la oportunidad de seguir viviendo, está en Isaías y en Segunda de Reyes, y cuando tú lo relacionas, Ezequías no sabía qué había pasado, pero él había enfermado para morir. Pero dice que después él no se había dado cuenta que había orgullo en su corazón, había autosuficiencia. Y fíjate qué grande es Dios, que todavía Él le dijo: te voy a dar 15 años de vida. Pero lo más impactante es que para que Él pudiera tener 15 años de vida, Él retrasó el segundero. Dios puede hacer cualquier cosa por ti, porque te ama y porque quiere sanar tus heridas. ¿Por qué no nos ponemos de pie?
levantemos nuestras manos y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Señor, en este día yo echo fuera al Ismael de mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname, echo fuera al Ismael. Y yo recibo el Espíritu Santo en mi vida para que vuelva a tener lugar en mi corazón y para poder hacer las cosas que tú tienes preparadas para mí, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Levanta tus manos, hermano. El Señor está trayendo libertad. El Señor quiere romper ataduras de pecado. El Señor quiere que te desates, que te despiertes, que al despertarte y al desatarte vas a poder experimentar la plenitud del amor de Dios. Experimentar la plenitud y el amor de Dios, que es más grande de lo que tú puedas imaginar. Y el Señor está trayendo consolación. Y el Señor quiere que salgas transformado. Recuerda lo que Pablo les escribió. En otras palabras, te lo voy a parafrasear. Pablo lo que le estaba diciendo a la iglesia: al principio me saqué de onda y yo decía, pues esto ya se quedaron muy tristes, pero ahora me gozo, porque esa carta que yo les escribí es para que ustedes se levantaran, es para que ustedes fueran diligentes, es para que ustedes buscaran a Dios para salvación. Y salvación es plenitud, y salvación es sanidad, y salvación es restauración. Es libertad. El Señor quiere traer libertad a nuestras vidas. El Señor está preparado y el Señor está extendiendo sus brazos en este momento para que decirte: yo te amo, hijo. Y para que nosotros le podamos decir: Abba Padre, aquí estoy, papito, aquí estoy, ayúdame. Oh, sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu consolación. Gracias, Señor, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para todos aquellos que esperamos en ti. Y nosotros estamos esperando en ti, Señor. Venimos con corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado. Y sabemos que tú no lo desprecias, Señor. Y sabemos que tú nos estás consolando, que tú nos estás abrazando, que tú nos estás confortando, que tú nos estás liberando. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, Padre. Espíritu Santo, trae ese avivamiento en nuestras vidas, que se aviven nuestros dones, que despertemos, que sigamos luchando como buenos soldados de Jesucristo, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y todo argumento que se levante contra Cristo y su verdad es llevado cautivo a su obediencia en el nombre de Jesús. Clámale, hermano, clámale a Dios, clámale a Dios. Él está acá, el Espíritu de Santo se está moviendo en este lugar y tenemos que clamar. Que no te dé pena, que no te dé pena. Busca a Dios. ¿Sabes una cosa? Tenemos que clamar a Dios y Él restaura todas las cosas, y restaurar quiere decir que las deja hechas nuevas. Él restaura todas las cosas, Él restaura tu matrimonio, Él restaura tus relaciones, Él restaura todas las cosas. Y así como el ciego Bartimeo algún día sabía que por ahí iba a pasar el Hijo de Dios, él sabía que si él era el Hijo de Dios lo iba a sanar, y Él no le dio pena. Y yo puedo imaginarme ese momento cuando él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a él no le importó que estaba a su alrededor, no le importó nada. Lo único que le importó es que él sabía que si él era el Hijo de David, era el Hijo de Dios, y era el que le podía traer libertad, sanidad y restauración a su vida. Y así fue.